El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La muerte de Cristo no fue un acto simbólico ni un simple gesto de amor. Fue un sacrificio real, costoso y necesario para nuestra salvación. En la clase de hoy exploraremos cómo la encarnación de Jesús, su vida obediente y su entrega en la cruz revelan el amor radical de Dios. Un amor que nos perdona, nos transforma y nos convoca a vivir como Él vivió, amando, obedeciendo y caminando en la verdad. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estamos trabajando nuestra lección 7. Cristo es el sacrificio expiatorio. Y hoy es un día muy especial porque damos inicio a la Semana Mayor, a la Semana Santa. Hoy es Domingo de Ramos y queremos, ¿verdad?, hacerle una invitación a cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan a que puedan sacar este espacio esta semana para tener un momento personal de intimidad con el Señor y que puedan participar de las diferentes actividades que tienen sus congregaciones y que a través de la experiencia que van a tener en cada una de estas actividades que se ha programado con mucho amor, que se ha hecho de manera muy intencional, podamos reflexionar acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de igual manera ese sacrificio donde entregó su vida por ti y por mí. Y de igual manera afirmar la resurrección, la vida de nuestro Señor, la cual nos permite hoy que tengamos una nueva oportunidad. Por eso, en este día damos gracias al Señor por esta semana y les invitamos a que puedan participar de sus respectivas congregaciones. Y hoy queremos trabajar el texto bíblico que se encuentra en Primera de Juan, capítulo número 2, los versículos del 1 al 6. Y luego estaremos haciendo un brinquito al capítulo número 4, los versículos del 9 al 17. Y el texto áureo para esta lección se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, el versículo número 10, que lee de la siguiente manera. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y los objetivos de la clase en el día de hoy es, número 1, reconocer la grandeza del amor de Dios en Cristo expresado de manera radical por su muerte en cruz. Y número 2, profundizar en el conocimiento del amor de Dios como norte de nuestro mutuo amor. Y número 3, destacar la naturaleza del testimonio histórico y por ende real de Jesucristo. Y el vocabulario para el día de hoy son los siguientes. El primero es amor de Dios y estamos hablando de ese amor, ¿verdad? O el amor no interesado, el que no necesita nada para completarse. Cuando hablamos de realismo teológico, estamos hablando de dar fe, ¿verdad?, de la importancia que tiene señalar que Jesús fue un ser humano real, histórico y no un fantasma. Y número 3, Jesucristo. Y es un nombre compuesto cuyo significado es Jesús el Cristo, es decir, el ungido de Dios. Así lo vio la iglesia primitiva. Así que les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, los versículos del 1 al 6 y luego capítulo 4, versículos del 9 al 17. Y de igual manera estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra en nuestras revistas El Discípulo de manera impresa. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está con él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto conocemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, ni nos amamos unos a otros. Si no nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Damos gracias al Señor por esta palabra y le pedimos así que nos dirija a través de esta experiencia. Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, Dios, que seas tú glorificándote a través de esta lección. Habla a nuestros corazones y glorifícate, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esta lección nos presenta ciertamente unas afirmaciones de fe, la cual rigen y dirigen nuestra iglesia. Y de igual manera es una exhortación a cada uno de nosotros a vivir en el amor de nuestro Señor Jesucristo, simplemente porque Él nos amó primero. Y una de las cosas que tenemos que aprender en este día es que cómo se da, ¿verdad?, esto, este mensaje dentro de la comunidad cristiana, ¿verdad?, en ese primer siglo. Y la realidad es que esto que se está dando en medio de una crisis. Se está dando en medio de una situación que está ocurriendo en ese primer siglo. Y era que la comunidad cristiana estaba atravesando una crisis doctrinal. Y habían algunos, ¿verdad?, que estaban comenzando a negar que Jesucristo había venido en carne. Y estaban reduciendo prácticamente la asistencia en una manera de que indicaban que era un tipo de ilusión espiritual. Así que esta negación no era un detalle menor, sino una amenaza directa a lo que es el fundamento de la fe cristiana. Y estamos hablando ciertamente de la encarnación real de Dios en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso es que nosotros afirmamos que Cristo fue 100% hombre, pero de la misma manera 100% Dios. Fue necesario encarnarse para que pudiera morir por nuestros pecados, porque como hemos estudiado en las clases pasadas, hablamos acerca de ese sacrificio único, ese sacrificio donde Él se brindó, ¿verdad?, como ese sacrificio expiatorio, ese cordero expiatorio por nuestros pecados. Y lo primero que nos presenta el autor de esta primera carta de Juan es que responde con mucha contundencia y reafirma que Cristo no fue solamente una persona real, sino que murió como verdadero ser humano para poder salvarnos, porque era necesario ese sacrificio, esa sangre derramada por nuestros pecados. Y esta enseñanza, ¿verdad?, ciertamente no es una teoría que carece de fundamento, ni es una teología abstracta, ¿verdad?, sino que es una afirmación que tiene unas implicaciones prácticas. Y me encanta mucho porque así nos los presenta el texto de Primera de Juan. Primero nos habla que
Dios nos amó primero y que ese amor se manifestó de una forma visible, de una forma tangible y se da también de manera sangrante en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer a Dios, no basta, mis amados hermanos, simplemente con decirlos, sino que debemos mostrarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues amando como Cristo nos amó. Con un amor que ciertamente se encarna, se hace real, en actos que son concretos, ¿verdad? En actos que son prácticos, se da en el servicio, se da en la entrega y se da en ese sacrificio nuestro en amor para mostrar ese amor de Cristo a los demás. Y pienso que esa es, ¿verdad?, la belleza del llamado cristiano, ¿verdad?, del llamado cristiano, ¿verdad?, que se trata de vivir el amor de Dios con una experiencia encarnada que sea visible y a la misma vez que sea una experiencia transformadora, porque es lo que hace Cristo con nosotros. Y ciertamente, como afirma 1 de Juan, el capítulo 4, el versículo 17, dice así: nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Y ciertamente es un llamado que el Señor nos hace. Ahora bien, cuando vamos a ese libro de 1 de Juan, el capítulo 2, esos versículos que estamos trabajando, ¿verdad? 1 al 6, el capítulo 4, 9 al 17, nos vemos que el apóstol Juan nos está guiando, ¿verdad?, en esta carta con un tono pastoral que, cuando usted nota el tono, se da cuenta que tiene ternura, ¿verdad? Y hay como una mezcla, una combinación de lo que es ternura de este apóstol, pero a la misma vez de una autoridad y de una verdad. Lo primero que vemos es que nos llama a cada uno de nosotros hijitos míos, ¿verdad? Y esto me encanta mucho porque no se trata de una introducción como que seca ni fría, sino que vemos que ya hay un consejo amoroso de alguien que ciertamente ha conocido el corazón de Cristo, el corazón de lo que es el Evangelio. Y ciertamente vemos que la intención del apóstol es poder transmitirlo y hacerlo con fidelidad. Entonces, el capítulo 2, esos primeros 6 versículos, vemos que Juan comienza a recordarnos el propósito del Evangelio. Que no es solamente la conversión, sino la transformación. Yo creo que esto es bien relevante que nosotros podamos decirlo. O sea, cuando hablamos del Evangelio y el propósito del Evangelio, no estamos hablando solamente de que las personas se conviertan, sino que puedan tener una transformación real en su vida. En otras palabras, ¿verdad?, estamos hablando de un llamado a una vida nueva. Una vida donde usted niega el pecado y camina en el amor del Señor, cada día en un proceso de transformación, cada día en un proceso de progreso, pidiéndole al Señor que lo dirija y a la misma vez que cada día usted sea una mejor persona y que pueda mostrar el amor de Cristo a los demás. Ahora bien, me encanta mucho esto porque Juan de igual manera nos presenta el asunto de nuestra fragilidad, ¿sí? Porque cada uno de nosotros somos frágiles. Y por eso les hablaba que no se trata de un proceso de perfección, se trata de un proceso de progreso, donde entendemos que van a haber momentos donde vamos a caer, donde vamos a quizás fallar. Pero me encanta mucho esto porque miren cómo Juan presenta a un Cristo como un abogado justo. Es un abogado que intercede por nosotros ante el Padre cuando usted y yo caemos. Obviamente, no estamos hablando que es una licencia para pecar, sino estamos hablando de una afirmación que es poderosa acerca de la gracia de Dios, que es la que nos levanta cuando usted y yo nos caemos. Miren, nosotros podemos levantarnos cuando tenemos tropiezos por la gracia de Dios. Y yo creo que esto es importante que no nos olvidemos porque usted y yo podemos caer. Y como buenos creyentes, como buenos cristianos, usted y yo también tenemos la labor de poder ayudar a otros a levantarse, porque nosotros somos levantados por la gracia de Dios y de igual manera, si queremos mostrar ese amor a los demás, tenemos que ayudarles a que puedan levantarse aun cuando están en tropiezo. Porque volvemos, se trata de un proceso de progreso en la vida y no un proceso de perfección. Tenemos que tener cuidado que no caigamos en esa trampa de la perfección, porque esa trampa de la perfección nos puede llevar a la frustración, nos puede llevar al desánimo y nos puede llevar a que nos alejemos del Señor porque entendemos que no somos dignos de estar ante Él. Y la realidad es, mis amados hermanos, que usted y yo, miren, merecíamos la muerte, pero el Señor, por su amor,
se entregó por ti y por mí. Y ahora se trata de la gracia del Señor, que Él desea que tú y yo podamos entender ese sacrificio y ese amor que Él tiene para contigo, y que entiendas que Él te ama. Y que miren, Dios es abogado nuestro, que nos levantará, que nos ayudará, y que por su gracia seremos sostenidos. Y damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esa gracia inmerecida de nuestro Señor y Salvador. Así que recuerda, se trata siempre de progreso, de que hoy seas una mejor persona o una mejor versión de lo que eras ayer. Ahora bien, vamos a seguir trabajando. En este verso número 2 también encontramos una de las declaraciones teológicas más impactantes del Nuevo Testamento. Y miren lo que dice, es que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto nos recuerda el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Que es un sacrificio que es suficiente, que era lo que habíamos hablado en lecciones pasadas. Era suficiente con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero de igual manera que es un sacrificio que es universal, y de igual manera un sacrificio definitivo. Así que no hay necesidad de mayor sacrificio. No hay mayor necesidad de seguir sacrificando más nada. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Así que Cristo no murió solo por un grupo de personas privilegiadas, sino por toda la humanidad. Y lo hizo sin excepción. Y vemos que la sección continúa hablando acerca de la obediencia como evidencia de conocer a Dios. Y aquí Juan es bien tajante, ¿verdad? Y no se puede separar lo que dice Juan, ¿verdad? El conocimiento de Dios de la obediencia a su palabra. Así que no basta simplemente con declarar nuestra fe con nuestros labios. Se trata de que nuestra vida refleje esa fe. Y el amor de Dios ciertamente vamos a ver que se perfecciona en nosotros, ¿verdad?, cuando respondemos en obediencia, no por obligación, sino por convicción que es nacida del amor recibido. Y vemos, ¿verdad?, que el Señor en su amor va trabajando en nosotros y va complementándose hermosamente en nuestra vida, y de manera integral vamos creciendo, y esto es hermoso. Y obviamente en el verso 6, ¿verdad?, plantea un estándar elevado, pero que es inspirador, y dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y estamos hablando de una ética cristiana, ¿verdad?, que no se basa en unas reglas que son abstractas, sino en una imitación, en algo concreto, ¿verdad?, en una imitación concreta de Cristo. Se trata de andar como Jesús anduvo. Se trata de que cuando usted y yo andamos como nuestro Señor caminó y anduvo, se trata de vivir con compasión, se trata de vivir con justicia, se trata de vivir con humildad, se trata de vivir con firmeza espiritual. Y de eso es lo que se trata. Se trata de vivir en una obediencia a nuestro Padre Celestial. Nunca olvidando que ciertamente Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino que se convierte en nuestro modelo a seguir. Y esto, mis amados hermanos, es muy importante. Ahora bien, cuando vamos a 1 de Juan, capítulo 4, los versículos 9 al 17, vemos cómo Juan nos está llevando al corazón del Evangelio, ¿verdad? Y nos habla que el amor de Dios manifestado en la encarnación de Cristo. Nos habla de ese amor que se manifestó en Cristo. Y el verso 9, vemos que Dios muestra ese amor enviando ¿a quién? Pues a su Hijo unigénito, para que usted y yo podamos vivir por Él. Y ese amor que se presenta no se está expresando simplemente con palabras vacías, sino vemos que hay un acto concreto de entrega. Por lo tanto, Jesús no solamente fue enviado, no simplemente fue enviado, sino que fue enviado para que vivamos por Él. Y ese amor de Dios, ¿verdad?, tiene ciertamente una finalidad que es existencial. Y se trata de dar vida, se trata de restaurar, se trata de sanar, se trata de reconciliar. Y en el verso 10 de este capítulo 4 me gusta porque es central para lo que es
la comprensión o el poder entender, ¿verdad?, lo que es el sacrificio de Cristo. Y nos recuerda lo siguiente, que fue Dios quien tomó la iniciativa. Así que el amor no comenzó en nosotros, sino en Él. Y vemos entonces que Cristo se ofrece, ¿ve?, en ese sacrificio para que nuestros pecados fueran perdonados. Y aquí no estamos ante un amor, ¿verdad?, que es sentimental, sino es un amor que es sacrificial, es un amor redentor y es un amor que es real. ¿Y cómo se manifestó este amor que es sacrificial, redentor y real? Pues se manifestó en esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, en aquella cruz donde el cuerpo de Jesucristo fue entregado como sacrificio. Esa sangre derramada, ciertamente allí mostró Dios ese amor real, redentor y sacrificial. Y en el verso 11 vemos que se retoma la lógica del discipulado, ¿verdad? Si Dios nos amó de esa manera, nosotros también debemos amarnos los unos a nosotros. Y esto me encanta porque es un mandato, ¿verdad?, que tiene un fundamento teológico. Y se trata de amar al prójimo no como un acto opcional, no es porque déjame ver si voy a amar a mi prójimo. No. Ciertamente está diciendo que es un mandato, así que es una consecuencia que es inevitable de usted y yo haber sido amados por Dios, y es esa consecuencia, pero ciertamente es un mandato. Y entonces vemos que en el desarrollo, los versos 12 al 13, nos van introduciendo en la experiencia de ese Dios invisible que se hace presente en medio de nosotros. Y aunque ciertamente nadie ha visto a Dios, su amor se hace visible. Y fíjense, se hace visible en nuestra manera de vivirlo y de compartirlo. Por lo tanto, se hace visible en nosotros cuando compartimos el amor de Dios, cuando vivimos el amor de Dios. Y esa es la mayor revelación. Miren qué hermoso que nosotros podamos entender en esta Semana Mayor que estamos afirmando que somos una comunidad de fe que ama, una comunidad de fe que perdona y una comunidad de fe que sirve. Y esa presencia amorosa es la que confirma o la que se confirma, ¿verdad?, mediante la obra del Espíritu Santo que ciertamente se nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Y ciertamente el Espíritu es la garantía de la presencia constante de Dios en su pueblo. Y cerramos, ¿verdad? Y vamos cerrando que estos últimos versículos, 14 y del 15 al 17, y en el 14 vemos que se destaca ese testimonio personal y comunitario, ¿verdad? Nosotros hemos visto y testificamos, ¿verdad? Así que Juan no está hablando desde una especulación, ¿verdad? Juan está hablando desde una experiencia directa, ¿verdad?, con ese Cristo vivo, y esa experiencia es la que a usted y a mí nos debe impulsar a proclamar el Evangelio, a testificar que ciertamente el Hijo fue enviado por el Padre para salvar al mundo. Así que Cristo fue enviado para salvarnos. Y estos versículos 15 al 17, ¿verdad?, nos encontramos, ¿verdad?, con una conexión hermosa. Y nos habla acerca de la confesión, de la comunión y de la confianza. Estamos hablando de confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y estamos hablando de una afirmación de fe que nos une a Dios. Estamos hablando de permanecer en ese amor. Y cuando permanecemos en ese amor es permanecer en Dios. Y ese amor es el que se va perfeccionando, se va completando grandemente en nosotros para que tengamos confianza. Ese amor se va madurando en nosotros, ¿verdad? Que eso es lo que significa perfección, es un proceso de maduración. Cuando usted va al griego, la palabra perfección que se menciona es un proceso de maduración, ¿verdad? Cuando hay una fruta que está en su punto de maduración, ¿verdad? Y eso es lo que hace referencia a ese punto donde está perfecta esa fruta, porque está en su punto perfecto de maduración. Eso es lo que significa, y ese es el significado. Así que estamos hablando de ese proceso de maduración en nosotros, que es lo que nos brinda confianza. Nos brinda confianza para compartir el Evangelio. Y fíjense, ya estamos hablando de que es vivir con la certeza de que como Cristo es, así nosotros debemos ser en este mundo. Es esa confianza que lo da este proceso de maduración,
entender que como Cristo es, así nosotros debemos ser. Y esto ciertamente es lo que significa reflejar el carácter del Maestro. Debemos ser en el mundo lo que Cristo fue: instrumentos de amor, instrumentos de verdad, de reconciliación y de justicia. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, no olvidemos que Jesús vino en carne, murió en carne y resucitó en gloria por cada uno de nosotros. Y esta afirmación que usted y yo estamos haciendo hoy es una afirmación histórica y es una afirmación teológica. Y ciertamente tiene unas grandes consecuencias éticas. Y se trata de vivir como Él vivió. Y damos gloria a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Oramos al Señor. Señor, afírmanos en el camino de tu amor insondable. Crea en todos un espíritu de solidaridad, de comprensión, de amor mutuo, como tú lo hiciste por nosotros. Ayúdanos a ser siervos y siervas comprometidos con las enseñanzas propias de tu Evangelio Santo. Que seamos verdadero cuerpo tuyo, para, unidos por tu amor, proclamar en este tiempo, Señor, y siempre la grandeza y excelencia de tu palabra. Señor, colma nuestros corazones con el amor que te llevó al Calvario para que con tu muerte nosotros vivamos. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.